Buenas noches, ¿cómo andan? Ojalá hayan pasado un buen fin de semana. Reaparece en la pantalla de TV Ciudad MBD Noticias Edición Central. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien, por suerte. Con todo el otoño. Con todo, sí, el otoño y con toda la agenda informativa. Ya el viernes fue movidito y el lunes no podía ser menos, ¿no? No, por supuesto. Y es como una continuidad del tema del viernes, Es ¿no? cierto, es Empezamos cierto. por ahí. Así que tomamos aquel punto de partida, lo actualizamos en realidad y les contamos que, a propósito de lo que pasó el viernes, el presidente Luis Lacalle Pou recibió la renuncia formalmente de Irene Moreira al cargo de ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial y por eso designó a José Luis Falero, el ministro de Transporte y Obras Públicas, como interino en Vivienda. El presidente confirmó que el dirigente colorado del sector vallistas, Tabaré Hackenbruch, se va a mantener en el cargo de subsecretario. La mesa política de Cabildo Abierto está reunida a esta hora para resolver si permanecen o abandonan la coalición de gobierno. Fuentes del sector dijeron a MBD Noticias que las opiniones de la interna del sector están divididas, una versión que ratificó el senador Guido Manini Ríos hace minutos cuando entraba a la reunión. Todo puede pasar, dijo el líder cabildante que llegó a la reunión con Irene Moreira. Y esa frase es una especie de invitación para quedarse en la pantalla de TV Ciudad, porque lo que pase lo tendremos, si es que se da antes del final del informativo, entre otros temas. Y tendremos otros temas muy destacados del día de hoy y que también vienen desde el viernes. Es cierto, titulares. La ministra de Salud, Karina Rando, se reunió con expertos para afinar recomendaciones a la población por aumento de salinidad en el agua. La jerarca considera que causas originales del problema del agua no atañen ni al MSP ni a OCE. El Frente Amplio entiende que el aumento de los valores de sodio en el agua de OCE es consecuencia de los problemas de gestión del actual gobierno. Vecinos, vecinas y organizaciones sociales convocaron a una movilización frente a la sede del Ministerio de Salud Pública. La expresidenta de la departamental del Partido Nacional y ex candidata a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, anunció que no competirá en las elecciones departamentales de 2025. El actual jefe de seguridad presidencial reconoció ante la fiscal Sabrina Flores que el ex custodia Alejandro Astesiano le pidió información sobre el senador frente amplista Charles Carrera. La directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, presentó denuncia ante la JUTEP por la compra del dron a una de las subsidiarias de Vertical Skies. El comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit pidió que se declare una situación de emergencia en 3 cárceles del país para solucionar sus problemas de forma urgente. Hay preocupación en el sindicato de maestros por aumento de inseguridad y violencia en centros educativos. Pidieron reuniones con autoridades de los ministerios del Interior y Desarrollo Social. El ex candidato opositor paraguayo Efraín Alegre pidió un recuento de votos de las elecciones del 30 de abril. Autoridades aseguran que el procedimiento no está previsto por la ley. Lula da Silva pidió al Supremo Tribunal Federal que considere parcialmente inconstitucional la privatización de Electrobras, la principal empresa energética del país, que se aprobó durante la gestión de Jair Bolsonaro. Bueno, nos pueden ver a través de la pantalla de TV Ciudad y también nos pueden escuchar por Uniradio 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República. ¿Están prontos los móviles, Martín? Están prontos. Y el agua está en agenda, como se sabe, y por eso el primer móvil está vinculado a esa temática y es con Mariana Abreu porque hay movilización en esta jornada. ¿Cómo te va, Mariana? Así es, Martín, buenas tardes para todos. Estamos en 18 de julio a la altura del Ministerio de Salud Pública. Aquí se convocó a una concentración con cuestionamientos al aumento de los niveles de sodio y de cloro en el agua, también cuestionamientos hacia el estado de las cuencas de nuestro país. No es sequía, es saqueo, es una de las consignas de esta movilización que ya se encaminó por 18 de julio con corte parcial de calles, es decir, la senda que va hacia la Ciudad Vieja. Y bueno, esta marcha que, como decía, se convocó de forma casi espontánea, autoconvocada por las redes sociales, se va a estar, digamos, moviendo un poquito más. En un rato vamos a estar compartiendo algunas consideraciones en relación a este asunto. Y tendremos aparte entrevista en piso vinculada a ese tema. A unas 10 cuadras de ahí, otro foco de atención. Claro, la sede de Cabildo Abierto. Allí está Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego?
Sí, compañeros, buenas tardes, ¿qué tal? Nos encontramos en la sede de Cabildo Abierto, acá en Aquiles Lanza y San José, en el centro de Montevideo, donde hay mucha expectativa, obviamente, de la definición que tomará este partido liderado por Guido Manini Ríos en cuanto a si continúa o no en la coalición de gobierno. La información que manejamos, y según lo que señalaban ustedes, es que el líder del partido, Guido Manini Ríos, al llegar dijo, bueno, todo puede suceder. Eso es porque en la interna de Cabildo Abierto hay mucha molestia de cómo se dieron los hechos a raíz de la desvinculación de la ministra Irene Moreira. Lo cierto es que hay otros dirigentes que consideran que sería un costo político muy alto que debería pagar Cabildo Abierto si se va en este momento de la coalición de gobierno, así que estaremos expectantes a lo que suceda. Están reunidos todos los legisladores y dirigentes políticos de este sector para, por mayoría, definir si siguen o no en la coalición, así que estaremos atentos a ello. Gracias, Diego y equipo. Muchos reclamos en la educación, algo de eso sintetizado a continuación por Macarena Vico. ¿Cómo te va, Macarena? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, ese saludo para Natalia. Estamos en la sede de ADEMU porque la Asociación de Maestros del Uruguay va a solicitar entrevista con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social ante una preocupación por el aumento de inseguridad y situaciones de violencia en los entornos escolares. Aducen que esto se debe al retiro de algunas políticas de Estado, como los servicios de atención SOCAT del MIDES, y vamos a estar hablando de este tema con el secretario general de ADEMU en unos minutos. Bueno, ¿y qué se dijo sobre este aumento de la salinidad del agua potable? Hablaron Álvaro Niggemeier, cardiólogo, sobre lo que considera, o la valoración que hace de esta decisión por parte de OCE, la vicepresidenta del organismo que relativizó el costo del agua embotellada, y también Carlos Colache, presidente de OCE en la administración Frente Amplista. Hay mucha gente que puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprarse el agua, ¿me entendés? O sea que no es un tema que se pueda resolver de un día para el otro. Yo la semana pasada escuché a la vicepresidenta de OCE diciendo de que recién la semana pasada habían aprobado un incentivo económico al funcionarios de OCE para que aceleren las reparaciones de las tuberías. La semana pasada. El aumento de la salinidad de 250 a 450 miligramos de sodio por litro implica más o menos consumir medio gramo más de sal por litro, el aumento. Ya volveremos a este tema, pero empezamos por otro, porque el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que en su partido hay fuerte malestar con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, debido a su decisión de pedirle la renuncia a la ahora exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. E insiste con esto, le están pasando cuentas a Cabildo Abierto por otros problemas. Y si bien aún su partido está definiendo qué hará, aseguró que existe la posibilidad cierta de que abandone la coalición. Realmente hay un profundo malestar en lo que entendemos ha sido una arbitrariedad, ha sido una injusticia, más que una arbitrariedad, una injusticia, porque se toma una medida con una ministra que se ajustó a los procedimientos vigentes en su cartera y que, en definitiva, esa medida que se toma tiene todo el olor de ser un pase de cuentas por otras situaciones que nada tienen que ver con la que finalmente detona. Hay un gran malestar por la forma en la cual esto se manejó. Pensamos que no es así que se trabaja si se quiere mantener una coalición. ¿Está sobre la mesa irse de la coalición de gobierno? Y bueno, es una de las opciones. ¿La que tiene más peso? No le quiero adelantar nada porque si yo le digo esta tiene más peso, ya se va a dar por entendido de que esa sería la idea, y no quiero adelantar nada hasta no discutirlo en el seno de la mesa. Bueno, y Carlos Colache, que además de haber sido presidente de OCE en la administración Frente Amplista, también fue ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en ese momento, porque era todo un ministerio, desmintió que exista una resolución impulsada durante su gestión que permita adjudicar viviendas de forma directa. Si bien desde Cabildo Abierto invocaron una decisión de Colache formalmente tomada en el año 2009, el ex ministro, dirigente Frente Amplista, dijo que el sentido de esa disposición es contrario al que le dio Irene Moreira.
Esa resolución fue en el marco de un convenio de la ONU, Naciones Unidas, con el Uruguay, donde cada uno de los ministerios colaboraba con un objetivo de reducir la pobreza extrema. Entonces el ministerio estableció un cupo para que en determinados planes de vivienda se reserven para personas de muy bajo poder adquisitivo, de extrema pobreza, con un aspecto de inclusión social para incorporarlos a esas viviendas. En este sentido, Colache definió la decisión tomada como un disparate que raya con el clientelismo político. Lo que hizo la señora Moreira es un disparate, ¿no? O sea, digamos, eso está para mí fuera de discusión, incluso no hace falta que yo argumente sobre la diferencia entre lo que hizo y esta resolución, porque el propio presidente de la República coincide con esto al tomar la resolución de pedirle la renuncia o, en definitiva, lo que quiere decir echarla. Así que, bueno, para mí es un acto de total arbitrariedad y ni siquiera entro a analizar que además sea miembro la persona que se le adjudica la vivienda del partido de la ministra. Eso, digamos, agrava completamente la situación porque entramos en un escenario de clientelismo que, bueno, que yo pensé que después de todos estos años ya no existía en el Uruguay. Y la vicepresidenta de OCE, Susana Montaner, dijo que se analiza la posibilidad de instrumentar un mecanismo que permita subsidiar la tarifa del agua potable de las personas que tengan hipertensión y sean de bajos recursos. Bueno, fue consultada por las críticas recibidas por las autoridades luego de que sugirieron que la población que tiene determinados problemas consuma agua embotellada. Dijo que hay gente que podría dejar de comprar refrescos y así pagar el agua mineral. Hay mucha gente que puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprarse el agua, ¿me entendés? O sea que no es un tema que se pueda resolver de un día para el otro, pero sí estamos dispuestos a tomar alguna medida que en aquellos casos donde se den estas patologías y haya un tema económico, evidentemente vamos a resolverlo. Una de las ideas que no hemos visto, pero que lo vamos seguramente a resolver, que sea a través del mismo médico tratante que lo disponga, ¿no? Porque nosotros no tenemos un registro. Tú no te olvides que lo que tenga que ver con la salud es del paciente, la ficha médica, y nosotros no podemos saber quiénes son los que están en esa situación. No tenemos ese dato, obviamente, y una situación económica, porque hay gente que sí está, pero que también, obviamente, que puede costearse hasta que esta situación, que es crítica y que se ha dado de emergencia, termine. Ahora, bueno, y el Frente Amplio entiende que este aumento en los valores de sodio en el agua potable se debe a problemas de gestión del organismo. El director Frente Amplista en OCE dijo que con las medidas aplicadas hay reservas hasta junio, más precisamente hasta la primera semana de junio. La crisis hídrica y la situación del agua potable fue el tema prioritario en la reunión del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. La fuerza política impulsó en el Senado una interpelación a los ministros de Ambiente y de Salud Pública, Robert Bouvier y Karina Rando, y a las autoridades de OCE. Esto muestra un problema de gestión claro, de errores en la gestión, haber llegado a este punto en el que tener que cambiar o flexibilizar los valores de algunos contenidos del agua potable que se brinda a la población, nos parece de una gravedad importante, ¿no? Esto habla de no haber previsto, de no haber tomado medidas previas. La represa de Casupá estaba ya con un proyecto ejecutivo avanzado, tenía el estudio de impacto ambiental y bueno, esta gestión, este gobierno definió parar esa obra que estaba iniciada, cuestión que podría habernos ayudado o por lo menos estar avanzados en esa obra para tener una previsión ante esta situación climática. Esta toma en mayores proporciones de agua proveniente del Río de la Plata nos estaría garantizando reservas hasta la primera semana de junio, eventualmente hacia la segunda, luego del cual podría mermar a niveles casi de la inexistencia la reserva de Paso Severino, del embalse en Florida, lo cual necesariamente llevará a tomar medidas de mayor gravedad. Bueno, y hay reacciones de distintas formas por distintas vías de la población a propósito de esta decisión de aumentar el sodio en el agua potable. Y en este momento hay una movilización en frente al Ministerio de Salud Pública. Y allí está nuestra compañera Mariana Abreu.
Mariana, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo andás, Natalia? Bueno, movilización aquí en 18 de julio comenzó en las afueras del Ministerio de Salud Pública con cuestionamientos al estado del agua, también al aumento de los niveles de cloro y de sodio en el agua de OCE. Estamos con Karina, una de las manifestantes, manifestación autoconvocada que se fue convocando a través de las redes sociales estas últimas horas. Sí, la verdad que fue una convocatoria muy de un día para el otro y la verdad es que por el nivel de preocupación y de repudio y de enojo que hay, fue bastante concurrida. Nos convocamos porque la verdad es que nos preocupa mucho la situación en la que está pasando el agua, que es un recurso fundamental para la vida humana. Hoy estamos viendo no solamente que tiene mal olor, sino también los niveles de salinidad que son preocupantes, pero más preocupante todavía, o sea, es la respuesta del gobierno. Hace unos días hubo una recomendación del Ministerio de Salud Pública sugiriendo que las personas que son hipertensas no consumieran agua de la canilla y sí lo hicieran agua envasada. Eso no contempla, por supuesto, la situación de personas que no tienen posibilidad de comprar. Y lo peor de todo, hoy vimos a la vicepresidenta, escuchamos a la vicepresidenta de OCE decir descaradamente que teníamos que dejar de comprar una Coca-Cola para comprar una botella de agua, lo cual no solamente es una falta de respeto, sino que no puede ser, no podemos permitir que sea una respuesta del gobierno y del Estado. El agua es un recurso humano fundamental, es un recurso básico para la vida humana, es un recurso que las uruguayas y uruguayos entendemos que tiene que ser un recurso público. Y también lo que nos parece es que hay una situación de mucha desigualdad. Hoy vemos cómo grandes emprendimientos económicos, grandes empresas multinacionales como UPM, Montes del Plata o Google utilizan por día cientos de miles de litros de agua a costa del pueblo uruguayo, o sea, a costa de que, en detrimento de que la gente tenga un agua de mala calidad. Esto no puede ocurrir y por eso nos estamos manifestando. Muy bien, te agradecemos mucho, Karina, y nos despedimos desde acá, desde 18 de julio, que permanece cortada en un tramo de la calle, la senda que va hacia la Ciudad Vieja, porque esta movilización se está transitando, está caminando para el lado justamente del centro de la Ciudad Vieja por 18 de julio. Gracias. Les contamos que la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular advirtió que 37% de la población tiene presión arterial elevada y que un tercio no lo sabe. Asimismo, se informó que en nuestro país 90% de niñas y niños reciben más sodio de lo establecido como ingesta adecuada. El aumento de la salinidad de 250 a 450 miligramos de sodio por litro implica más o menos consumir medio gramo más de sal por litro, el aumento, ¿no? Nosotros a la población general le recomendamos consumir unos 6 gramos de sodio, los hipertensos un poco menos, 3 o 4 gramos de sal. Y entonces este aumento hay que verlo en el contexto de que el agua no es lo que más sal tiene. Si bien lo ideal sería tener la salinidad al mínimo, en este contexto de déficit hídrico, se podría asumir esta preocupación sin que todos los hipertensos, como dijo el Ministerio, tuvieran que comprar agua embotellada, lo cual serían cientos de miles de personas y realmente sería una preocupación muy importante para la economía de la gente. La población del Uruguay que tiene hipertensión es el 30% de los mayores de 25 años, o sea, no todos conocidos, pero realmente un mensaje contradictorio puede generar un caos. El mensaje nuestro es que se puede tomar el agua, que sí hay que tratar de disminuir en todo lo que se puede el consumo de sal, que la medida sea transitoria, o sea, cuanto menos dure en el tiempo, mejor, y que se controle más seguido la presión. Esto se dice desde la cardiología. ¿Qué se dice desde la nefrología del mismo tema? Es tema precisamente de la entrevista que sigue con Natalia Nogués.
Sí, muchas gracias, Martín. Y estamos para eso con el profesor Ricardo Silvariño, que es profesor agregado de Nefrología de la UDELAR, de la Facultad de Medicina. También integra la Alianza ENT, la Alianza contra las Enfermedades No Transmisibles. Muchas gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes. Para ayudarnos a entender un poquito. La medida que toma OCE y respalda el Ministerio de Salud Pública eleva el nivel de cloruro en el agua potable a 700 miligramos por litro, cuando lo máximo permitido en nuestro país es 250, y a 400 miligramos por litro la cantidad de sodio, cuando lo permitido en nuestro país es 200 miligramos por litro. ¿Qué significa esto? Esto quizás la forma para que se entienda más fácil para toda la población. Normalmente la sal a la que estamos acostumbrados a hablar es la sal de mesa, que es cloruro de sodio. En el agua normalmente la cantidad que hay de cloro y de sodio es baja en el agua corriente, en el agua de consumo, en el agua potable, y ahora se elevaron los niveles. La situación es que normalmente el sodio que encontramos en el agua potable o que encontramos en el agua potable era entre 20 y 40 miligramos por litro, y eso se subió ahora a un nivel que llega hasta 400 miligramos por litro o se subió el nivel digamos que permitido. Eso implica que por litro de agua ahora podemos llegar a tener el equivalente casi a 1 gramo o un poquito más, 1,12 gramos de sal de mesa. Esa es un poco es como si a 1 litro de agua le agregamos 1 gramo de sal de mesa, de cloruro de sodio. Esos son los niveles. Para una persona normal, lo permitido de sal, ¿cuánto es? La Organización Mundial de la Salud recomienda no hacer dietas mucho más ricas de 5 gramos de cloruro de sodio por día en la dieta corriente. Recordando que no es solo la sal agregada, sino que todo tiene sodio. Claro. La leche, por ejemplo. Por ejemplo, en la población con hipertensión nosotros recomendamos que no se excedan los 2-3 gramos de cloruro de sodio por día. Quiere decir que hoy con esta nueva determinación o con este nuevo nivel al que podría llegar a tener el agua, un hipertenso que toma más de 2 litros de agua ya estaría, 2 litros y algo de agua estaría en los niveles de sodio recomendados para esa situación. Claro. Entonces, bueno, eso implica que se hayan salido a dar algunas recomendaciones generales a la población para de alguna forma minimizar el impacto de ese aumento del sodio en el agua corriente. Bien, cuando hablamos de cloruro está unido al sodio, o sea, cuando aumenta la salinidad, aumenta el cloruro de sodio sí, el cloro libre, que es otra cosa, se mide diferente, pero eso en general los cambios de los niveles no generan ningún tipo de toxicidad, por lo menos demostrada. Pero el cloruro sí. Sí, el cloruro de sodio como sal sí. Todo junto, o sea, estos niveles ocasionan daños a la población que está en riesgo y quizás a la que aún no está en riesgo también. Bueno, digamos que la ciencia consiste en decir lo que sabemos que es, no lo que suponemos. En los hipertensos, uno diría que tomando más de 2 litros de agua estarían ya en los niveles recomendados de consumo de sodio diario. Entonces, hay poblaciones como más susceptibles a los cuales, digamos, recomendamos determinados cuidados. Los que tienen hipertensión conocida, bueno, es una de las poblaciones que uno diría que trataría de exponer menos a este consumo por lo menos de esta agua con estos niveles de sodio, y es a los que recomendaría, si fuera posible, el consumo de otra agua que no tuviera esos niveles. Los pacientes, hay que recordar más que la hipertensión es muy prevalente, 37% de la población es hipertensa, pero cuando nos vamos por encima de los 60 años, 60% de la población es hipertensa. Entonces, más los que aún no están diagnosticados. Exactamente, o sea que globalmente esos son los números. Ese grupo de pacientes uno le recomendaría que minimice la toma de este tipo de agua con estas cantidades de cloruro de sodio. Otro grupo son los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, en el cual tienen más riesgo de retener agua vinculado al consumo de sodio. Y bueno, y otros grupos de pacientes como los que tienen insuficiencia renal, que uno trata de que la ingesta de líquidos, sobre todo los que no orinan, digamos que la ingesta de líquidos esté más limitada en el día, también uno estaría, sería, digamos, razonable recomendar consumir agua con menos sal. ¿Por qué? Porque el consumir con sal aumenta la sensación de sed y eso implica que los pacientes busquen tomar más agua para calmar esa sed. Y el sodio específicamente, ¿provoca un problema a las personas con afecciones renales? Sí, provoca un problema justamente en la medida que genera digamos que el aumento de la cantidad de sodio en la sangre genera más sed y eso implica tomar más agua, y si alguien tiene insuficiencia renal, su riñón no es capaz de eliminar el agua en exceso y ahí puede estar alguno de los problemas. O sea que esos serían los grupos que uno cuidaría más, los que tienen hipertensión diagnosticada, los que tienen insuficiencia renal y uno quiere minimizar la toma de agua y sal,
y los pacientes con insuficiencia cardíaca que pueden estar, que el aumento en el consumo de sodio les puede generar también más retención de agua y sal. Recién veíamos una protesta, yo decía que había habido un montón de manifestaciones por parte de la gente porque las redes sociales, por ejemplo, el fin de semana explotaron con este tema. Creo que debe haber sido tendencia para todas y todos el fin de semana porque la ministra de Salud Pública dijo, luego de apoyar la medida de OCE o de permitir a OCE que se adoptara esta medida, que no supone un problema para la población general, aunque y además dice o recomienda que se siga consumiendo la cantidad necesaria de agua. Recordemos que es importante que se consuma agua, ¿no? Hasta se habla de 2 litros diarios para una persona que no tiene un problema específico. Pero habló o aclaró que las personas con hipertensión y enfermedades renales, así como las personas que por recomendación médica llevan una dieta restringida en sal, deben extremar los controles de presión arterial, consultar y consumir agua embotellada. El tema es que esta decisión, que luego además se acompañó con una serie de placas en las redes sociales, un comunicado del Ministerio de Salud Pública el fin de semana haciendo estas recomendaciones de consumir agua embotellada, no vino acompañada de, por ejemplo, no sé, una exoneración para esas personas para que puedan consumir el agua embotellada, porque seguramente hay muchos pacientes renales e hipertensos que no tienen las posibilidades de consumir o de pagar agua embotellada para consumir 2 litros o más diarios, ¿no? Y entonces... Yo soy médico, lo que le puedo decir es lo que recomendamos. Claro. Claro, la operativa de la implementación en los grupos más susceptibles por su salud, claramente es un problema que nuestro sistema de salud va a tener que abordar en estos días, a ver cómo logramos que la gente con menos acceso a conseguir agua embotellada acceda, justamente que por sus patologías sería recomendable que no consumieran agua con tan alto contenido de sodio. ¿Y qué se le puede decir a esa población? Por ejemplo, en una consulta en el hospital de clínicas, donde supongo que va población de todo tipo, también muchas de bajos recursos que quizás no puedan acceder al agua embotellada. ¿Hay algo que se les pueda sugerir? Una cosa importante que creo que vale la pena aclarar, no hay ninguna medida doméstica que logre bajar la sal del agua de red, ¿no? O sea, hervir el agua, como dice mucha gente, no sirve. Eso es al revés. Cuando uno hierve y genera evaporación de agua en una solución que tiene agua y sal, eso aumenta la concentración de sal, o sea que no está indicado. Bien. Los filtros de agua en general no tienen capacidad de desionizar el agua, o sea que los filtros filtran macropartículas, pero solo algunos tipos de filtros sirven para sacar sodio y otros iones del agua, pero no son los filtros habitualmente usados de forma casera. Son filtros, por ejemplo, que usamos nosotros para preparar el agua que usamos en la diálisis, que esos filtros tienen un sistema que se llama de ósmosis inversa que de alguna forma logra sacar iones del agua. Y también para sacar iones del agua se usan algunas resinas de intercambio que son tan cargadas con cargas contrarias al sodio para retener sodio. Pero no, en general los filtros domésticos no contienen ese tipo de componentes. O sea que no hay medidas caseras en principio accesibles para toda la población para eso. Sí. Y usted me decía, bueno, recomendamos, muchos pacientes tienen soporte de organizaciones sociales o en la medida que puedan acceder al agua embotellada, es la recomendación, digo. Podemos sí asegurar que los pacientes que tienen en diálisis tienen agua, el agua con la calidad que corresponde. No, el agua para la diálisis, o sea, los procedimientos de diálisis utilizan agua. Esa agua se prepara para la diálisis, se trata, pasa por un tratamiento de agua. Parte del tratamiento es sacarle los iones en exceso, entre ellos el sodio, y los equipos que tenemos en Uruguay son capaces de generar buena agua para diálisis de buena calidad. Entonces, a la población que está en diálisis, darles la tranquilidad que hasta el día de hoy, porque estamos en contacto todos los centros de diálisis del país, hasta el día de hoy el agua que se genera para la diálisis es de la misma calidad que antes, a costa de estas plantas de tratamiento de agua que tenemos que preparan el agua para la diálisis. Bien. ¿Cuál es la prevalencia de las patologías renales, como para terminar, pero para tener un panorama claro, cuáles son las más frecuentes y qué prevalencia tienen? Se estima que 1 de cada 10 adultos mayores de 18 años tiene algún tipo de enfermedad renal. La minoría de esos pacientes tienen insuficiencia renal, pero 1 de cada 10 adultos, hasta 13% en algunos estudios de prevalencia regionales, tienen enfermedad renal. De esos la minoría van a llegar a diálisis. En Uruguay hay unos 3.000 pacientes en diálisis de 3 millones de la población, o sea que la minoría. Entre medio los pacientes tienen diferentes grados de compromiso renal
y algunos tienen que los riñones son insuficientes para manejar el agua, la sal y otras alteraciones. Digamos que es la minoría de los pacientes. Como decía, que se puedan ver perjudicados por esta medida es un grupo pequeño de los pacientes con enfermedad renal, pero son justamente aquellos que capaz que no pueden manejar bien el sodio y el agua, claro. y bueno, en ese grupo de pacientes particularmente pueden verse afectados. Hoy hubo una reunión con la academia en el Ministerio de Salud Pública. ¿Se debió haber consultado antes de decirle que sí a OCE a una medida como esta? Eso no digamos, cuáles son las consecuencias o las cosas que se pueden haber previsto, no sabría decirle cuál. Claramente estamos en una situación de emergencia y bueno, pero hoy se consultó, yo creo que es bueno, que todas las consultas a la academia son buenas, que acudió la Facultad de Medicina, la Academia Nacional de Medicina, y bueno, estamos a la espera de que haya como de alguna forma una declaración conjunta de todas esas entidades. Yo creo que es bueno porque, por ejemplo, se definió este tipo de cosas, qué grupos son los que tienen más riesgos, y en la medida que la academia acerca esa información a quienes son los decisores políticos, capaz que el siguiente paso es encontrar soluciones para esas poblaciones que no tienen acceso al agua embotellada. Bien. Y bueno, creo que estamos todos trabajando para que de esta situación de emergencia, digamos, salga lo mejor para los pacientes. Bueno, esperemos que esa solución llegue rápido. Se supone que está llegando un comunicado del Ministerio de Salud Pública de un momento a otro y esperemos que tenga entonces alguna información que sea de importancia para la población en riesgo. Muchas gracias, doctor. Muy bien, bueno, gracias. Muy amable. Ya sigue Martín con más información. Y con otros temas, porque les contamos que Laura Raffo renunció a la presidencia de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional y además anunció que no será candidata a la Intendencia de Montevideo en las elecciones del año 2025. A través de una carta que envió Raffo al directorio del Partido Nacional, dijo que estas decisiones se deben a que está trabajando en la conformación de un espacio político de alcance nacional. Con respecto a las elecciones departamentales que tendrán lugar en mayo del 2025, Raffo agradeció que el Partido Nacional haya considerado su nombre, pero que ahora es el momento de otros compañeros que han demostrado un gran compromiso y dedicación en Montevideo. Lo que yo comuniqué en el directorio fue que sí, efectivamente estoy abriendo un espacio de trabajo a nivel nacional. Ese espacio de trabajo implica seguir trabajando fuertemente en Montevideo, pero también en los 18 departamentos. Y significa seguir con los valores y el norte que siempre tiene el Partido Nacional en sus propuestas, que es buscar mayor bienestar, mayor prosperidad para todos los ciudadanos. Ese es el trabajo nacional al que me voy a abocar. Consultada al respecto de las posibilidades del Partido Nacional de asumir el gobierno de Montevideo, Raffo dijo: se puede cambiar el gobierno de Montevideo. Hemos hecho un profundo trabajo territorial, político y técnico, con un equipo de gente extraordinario. El Partido Nacional tiene compañeros y compañeras que trabajan y tienen un compromiso con Montevideo muy fuerte. Por eso es que a mí me pareció oportuno, a 2 años de que sean las elecciones departamentales, comunicarle al Partido Nacional, al directorio del Partido Nacional, que me siento muy honrada y agradecida de que hayan considerado mi nombre para competir en esas elecciones departamentales, pero que no voy a participar de las mismas. Bueno, vamos a otro tema y a otras tiendas. Es cierto. Porque el Frente Amplio solicitó una reunión con el PIT-CNT para escuchar su posición con respecto a un eventual intento de derogación de la reforma previsional. Además, desde la central sindical le pidieron un informe al constitucionalista José Corseñac con respecto a los posibles mecanismos de democracia directa que se podrían llegar a aplicar para ir contra esa ley que ya está vigente, vinculada a lo jubilatorio y a las pensiones, y el secretariado ejecutivo del PIT-CNT en breve analizará la respuesta. Esta reforma jubilatoria no se puede refrendar porque es una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, que las mismas limitaciones que nos impiden hacer un referéndum también nos impiden hacer una ley de iniciativa social, y que el único espacio que queda es agregar, digamos, una enmienda a la Constitución de la República, uno de cuyos mecanismos de democracia directa es juntar el 10% del padrón las firmas correspondientes al 10% del padrón electoral del país
y que estas firmas deben ser entregadas a los 6 meses de la próxima elección nacional, que es en octubre del año 2024, y que es un plebiscito que se vota de manera simultánea con la elección nacional. Las exigencias que implica este camino son inclusive muy menores a las que nosotros ya estuvimos en condiciones de resolver cuando la ley de urgente consideración, que juntamos 800.000 firmas, ¿no? Estaría bueno pensar una resolución de esto en el marco del Congreso del Pueblo, que va a tener su plenario más o menos en el mes de agosto. El Frente empieza un proceso de discusión de la misma manera que están discutiendo las y los trabajadores. Está en todo el ámbito de las posibilidades jurídicas. Vos preguntabas recién, no se puede plebiscitar, se puede plebiscitar, ¿qué se puede hacer jurídicamente? Hay un abanico de opciones que primero hay que tomar definiciones políticas y hay que escucharnos para eso, conversar y escuchar mucho. Otro asunto, atención, porque no hubo acuerdo en la negociación que se había entablado entre sindicatos de la industria láctea, particularmente de Conaprole, y la patronal con respecto a las condiciones laborales de la planta de Conaprole de leche ultrapasteurizada ubicada en la localidad de San José de Villa Rodríguez. En tal sentido, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole dispuso desde esta medianoche trabajar a reglamento y realizar asambleas de 2 horas por turno en todas las plantas desde el 9 de mayo hasta el 12 de mayo inclusive. La carta establece que en la medida que el conflicto se extienda, textuales palabras, podrá haber retraso y afectación en la mayoría de productos del mercado interno y culmina. Conaprole, que tanto reclamó la cláusula de paz y prevención de conflictos en los últimos consejos de salarios, hoy la incumple. Esto es lo que dice para terminar el comunicado. Bueno, y el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, pidió que se declare situación de emergencia en 3 centros carcelarios. Que son la unidad número 4, la de Santiago Vázquez, uno de los módulos, en este caso también el módulo 2 de la cárcel de Canelones y además el Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenino. La situación de algunos lugares amerita ser declarado situación de emergencia, esos tres lugares, 3 o 4 lugares, de manera que las autoridades ejecutivas puedan proceder con urgencia a contratación de determinados servicios públicos sin pasar por todos los procesos licitatorios. Estos problemas que no ocurren de golpe son de hace mucho tiempo, pero que hay en algunos lugares como en Canelones, en la unidad 5 de mujeres y en algunos módulos de CONCAR, que realmente yo creo que el Estado uruguayo tiene que hacer todo lo posible para tener la conciencia tranquila de que hace todo. El déficit estructural, el déficit de actividades que hay, realmente no nos puede dejar tranquilos y tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos para humanizar esa situación y para lograr que eso no sea causa de más y más delitos afuera en la calle. Otro asunto importante, porque el comisario mayor Ricardo Martínez, que es el actual jefe de seguridad presidencial, reconoció ante la fiscal Sabrina Flores, así lo declaró, que el ex custodia presidencial, su antecesor, Alejandro Astesiano, le pidió información con respecto al senador frente amplista Charles Carrera. Martínez declaró en Fiscalía el viernes en el marco de la investigación por presunto espionaje a Carrera y al senador Mario Vergara. El pasado viernes, la fiscal Sabrina Flores avanzó en la causa que investiga el espionaje sobre los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, vinculada con el ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano. En esa declaración, según supo la diaria, Ricardo Martínez Simones, actual jefe de seguridad presidencial, reconoció que el propio Astesiano le pidió información de Charles Carrera en una reunión en Torre Ejecutiva. Esto fue tras el pedido que Marcelo Acuña, exgerente de Vertical Skies, solicitara a Astesiano fichas de los senadores Carrera y Mario Vergara para atarlos por haber denunciado el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Catunasi. Martínez y Astesiano intercambiaron más de 1.100 mensajes. Por ejemplo, en un diálogo del 8 de agosto, Martínez da cuenta a Astesiano de cuando Carrera estuvo en la Dirección General de la Secretaría del Ministerio del Interior y le ofreció reunirse con un abogado que fue compañero suyo en la Facultad de Derecho y que presuntamente habría tenido problemas de relacionamiento con Carrera en el Ministerio del Interior. Charles Carrera le hizo la vida a un yogur porque justamente estaba encargado de la parte del Ministerio del Interior, lo que es todo lo que se maneja la parte de los pases y todo lo que se refiere al personal. Si vos querés saber algo, yo te hago una entrevista con él para que sepas qué hizo
y que no hizo Charles Carrera, porque él le sabe todo. Vos me lo decís y el estudio lo tiene a 3 cuadras de la torre, así que no tiene mucho misterio. Nos vamos hasta ahí, hablas con él y te voy a contar todos los abusos de funciones que cometió Charles Carrera. Sobre esto, Astesiano respondió: dale, estaría bueno. Luis me dice que al fondo con todo. El viernes también declararon ante Flores el ex subdirector de policía Jorge Berriel, imputado por 3 delitos de revelación de secreto, y el militar retirado Mario Fraud, gerente de Grupo Sur Seguridad. Estaba citado también el ex gerente de Vertical Skies, Marcelo Acuña, pero no concurrió y podría ser conducido en los próximos días a sede penal. Su caso es de especial interés, ya que fue quien pidió a Astesiano las fichas de los senadores. La directora Frente Amplista de UTE, Fernanda Cardona, denunció ante la JUTEP la compra del dron a Lunacar, sociedad anónima hecha por el ente. Cardona entiende que en ese proceso hay hechos con apariencia de ser violatorios de las normas de ética. Según la denuncia a la que accedió MBD Noticias, se busca poner en conocimiento a la Junta de Transparencia y Ética Pública ciertos hechos que se han suscitado en UTE y que guardan relación con 2 compras realizadas a la firma Lunacar Sociedad Anónima. Esta última, según detalla Cardona, se ha visto asociada a la causa del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano y sus ramificaciones. Según Cardona, las compras que UTE ha realizado de Lunacar han quedado bajo sospecha que justifican su investigación como mínimo en el ámbito administrativo. Sin embargo, habiendo sometido a votación en el órgano que integró la propuesta de llevar a cabo una investigación administrativa, la misma no ha sido acompañada por el resto del directorio, dice la denuncia. La misma está acompañada de una cronología que señala cómo se dieron los hechos y el proceso en cuanto a preguntas que fueron formuladas pero no tuvieron respuestas. Cardona considera que todo debe hacerse en un estricto apego a las normas de la ética pública y con la más absoluta transparencia hacia el interior de la organización y hacia la ciudadanía en general, a la cual UTE se debe. Lamentablemente considero que las compras efectuadas a Lunacar Sociedad Anónima no satisfacen ninguno de estos estándares. Son compras cuestionables, precedidas de reuniones con quien fuera el nuevo proveedor, con casualidades que son difíciles de explicar, monto estimado que determina el procedimiento de compra y precio ofertado y adjudicado, sin informes previos que la justifiquen, con una empresa que sigue estando bajo investigación fiscal, con audios que refieren a la existencia de posibles coimas y con una vinculación directa a un posible espionaje a 2 senadores de la República. Bueno, vamos a hablar de educación. Nos vamos a la casa del maestro con nuestra compañera Macarena Vico. Maca, te vemos, te escuchamos. Sí, Natalia, como anunciábamos más temprano, hubo una preocupación por parte de los maestros, de la Asociación de Maestros del Uruguay, y por eso es que definieron solicitar una entrevista al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio del Interior, y por eso mañana serán enviadas estas peticiones. Estamos junto al secretario general, Alfonso Larraya, justamente para que nos explique cuál es el motivo de esta solicitud de entrevista y cuáles son las principales líneas de cuestionamientos que tienen. Básicamente es un problema de un aumento de inseguridad y situaciones de violencia en los entornos educativos. Sí, lo que primero aclaramos es que no es una circunstancia de las escuelas, dentro de las escuelas, sino que es en el entorno escolares. Nosotros conocemos de primera mano que existen situaciones muy complejas en muchísimos barrios de la capital. Yo soy de ADEMU Montevideo, a nivel de AFUM, sobre todo particularmente en el área metropolitana. Hay muchos episodios de violencia durante el horario de clase, a las entradas, a la salida de los turnos, robo, vandalismo, que nos preocupan en el sentido de que queremos que tiene que estar garantizada la asistencia de tanto de los trabajadores como de las familias a los centros escolares sin pasar por estas circunstancias. Pero nosotros no vemos solo un tema de seguridad pública desde el punto de vista del Ministerio del Interior. También creemos que falta inversión del MIDES y de otros organismos que tienen que atender estas realidades. Hay un recrudecimiento de la pobreza en esos barrios, hay carencias de todo tipo, hay necesidades edilicias, sanidades de vivienda, de salud, que no están siendo atendidas y que eso genera este incremento en los niveles de inseguridad en esos barrios. Hubo, me decías más temprano, que hubo alguna desaparición de algunos mecanismos que trabajaban en el territorio, puntualmente justamente en territorios de contexto donde se encuentran estas escuelas, que ya no están trabajando activamente. ¿Eso también ven que repercute? Nosotros, de cara a la rendición de cuentas que entra en 50 días el mensaje del Poder Ejecutivo, creemos que es el momento de salir a plantear estas cuestiones. Ha habido un retiro del programa, por ejemplo, SOCAT, que era una cuestión de barrial que permitió organizar al barrio, a las comunidades, a la gente, darles otras propuestas. Hay cantidad de elementos que nosotros tenemos propuestas para hacer que
instituciones que coordinaban con las propias escuelas, ¿verdad?, con los maestros comunitarios y demás, para atender a estas poblaciones que requieren otro tipo de miradas, no solo la mirada represiva, sino también atender a qué estamos generando en esos entornos, cómo están viendo los chiquilines, cómo llegan a las escuelas. Conocemos de niños que vienen sin dormir por el tema de las constantes balaceras en esos lugares, que vienen con miedo de dejar su casa, que vienen con necesidades sin cubrir, el tema de la alimentación, el tema, decíamos, la vivienda. Hay un enorme de carencias que no tenemos los maestros de la escuela a dónde recurrir en el sentido de esas redes que antes existían en los barrios y que permitían accionar de otra manera desde el centro educativo. ¿Y hay protocolos de acción para los docentes? No, evidentemente, ante una situación de violencia y desborde como hemos vivido, de balaceras en la puerta de la escuela, lo único que atinamos nosotros es a defender la vida, que es el principal elemento que tenemos nosotros. Entonces se viven situaciones dantescas como que hay maestras, compañeras, que le dicen a chiquines, tírense al piso porque las balaceras son terribles. Nosotros lo que decimos, entendemos que hay una realidad muy compleja, pero tiene que haber una vinculación entre lo que es la Dirección General de Educación Inicial y Primaria y el Ministerio del Interior para salvaguardar la vida en esos entornos y no generar situaciones de, por ejemplo, una balacera a la entrada o a la salida de un turno. ¿Cuándo se envían estas cartas de petición? Mañana mismo salen. Ya hemos tenido buena recepción el año pasado y hemos mantenido una entrevista con el Ministro del Interior y con Santiago González, el encargado de Convivencia y Seguridad Ciudadana, pero vemos que hay un avance muy importante de estas circunstancias, se han extendido geográficamente a toda la capital, no es un problema de una zona sola, sino lo vemos en varios lados y nos preocupa enormemente las condiciones en que trabajamos y reiteramos, las condiciones en que los chiquines están yendo a estudiar y aprender a las escuelas. Gracias por estos minutos, Alfonso. Bueno, era la voz del secretario general de ADEMO ante esta petición de entrevista al Ministerio del Interior y Desarrollo Social. Gracias, Macarena. Tema conexo. Un grupo de padres, madres y familiares de estudiantes del Liceo Dámaso Antonio Larrañaga reclamó respuestas de las autoridades tras los incidentes suscitados en ese centro de estudios el jueves pasado. Ese día un grupo de jóvenes ajenos al centro educativo ingresó al local, agredió a parte del alumnado y del personal y provocó roturas en el centro. Agarraron, lastimaron gurises, los empujaron, rompieron vidrios, creo que también robaron la cantina. Por lo que tenemos entendido, lastimaron al director, a otros chiquirines. Bueno, después se fueron. El director, hasta con lógica, llama a la inspección para poder cerrar. La inspección no le permitió que cerrara. Yo digo, ¿qué inspectora? Se supone que los inspectores primero fueron docentes. ¿Qué inspectora se le puede ocurrir decir que mantengas un liceo abierto después que los chiquirines vivieron una situación casi que de terror? El hecho descripto motivó un paro del gremio estudiantil del liceo el viernes pasado. Gómez comentó que es parte de un grupo de padres, madres y familiares de alumnos y alumnas del Dámaso que está intentando contactarse con pares de otros centros educativos, ya que entienden que hay una problemática en común. Lo mismo está pasando en el Bauzá, donde hubieron chiquilines heridos. Lo mismo pasó en el Zorrilla. Sabemos la situación muy complicada de acoso en el IABA. Pasó en Las Piedras. Entonces digo, bueno, ¿dónde están las autoridades? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? Acá, por ejemplo, ahora no hay portero. El jueves entraron. ¿Qué portero hay? ¿Cuál es el cuidado? ¿Qué medidas tomó secundaria para que, si hay otra patota, hoy no vuelvan a entrar? Y no vimos ni siquiera un comunicado de Robert Silva, de Cherro, que por ahí saliera a decir qué está pasando. Bueno, y seguimos en tema. Un grupo de vecinos y vecinas de la escuela 141, ubicada en Manga, denuncian que en el comedor del centro educativo faltan alimentos. Sí, dicen que se sirven porciones sin estar cocidas y que hay escolares que prefieren no almorzar. Nosotros somos un grupo de 50 padres y estamos preocupados por varios problemas acá en la escuela. El primero es el tema de la comida, que a veces no alcanza la comida. Y hay niños que están comiendo la comida cruda, incluso. El otro día lo que me dijeron que los niños no se les daba la comida porque llegaban tarde, que es mentira. Todos los niños nos dicen que la comida está así, que la comida está mal, que a veces ni siquiera la comen. Y si ellos, tiran la comida, ya después los quieren sacar del comedor. Y los niños no quieren comer así. Ellos nos dicen que tienen 15 minutos para hacer la segunda comida porque el comedor de la mañana termina 12:15 y 12:30 tienen que volver a cocinar y tienen 15 minutos solo para cocinar. Y es ahí cuando la comida queda cruda. Y nos dijeron que todo, no sé,
va a seguir así. Igual no van a decir nada porque le decís algo y niegan todo. Le pedís que pongan más comida y te dicen que no, que la comida está dando, pero la comida no está dando. Incluso a veces la comida es poca la que le dan. Hay niños que quedan con hambre y ellos dicen que lo dejan repetir, pero no es así tampoco. Mi hija se quedó 2 veces sin comer ya. En este sentido, también advirtieron que hay un niño que está impedido de ingresar a la escuela porque se escapó de la misma. Mi hijo se escapó, lo agarraron en la ruta pasan autos, pasan camiones. Las maestras me dicen que el niño no puede venir a la escuela porque es hiperactivo. Me lo quieren dejar entrar pero medicado, cual el niño no tiene ningún diagnóstico, no toma medicación tampoco. Y me dicen que ellas no pueden con un niño así, que no puede entrar así, sin medicación no puede entrar a la escuela. Y llamé a ANEP para hacer la denuncia, me iban a llamar y no me volvieron la llamada, entonces estoy preocupada por ese tema, porque si se escapó una vez, se les puede seguir escapando. Mi preocupación es para el niño tiene que venir a la escuela, tiene su derecho. Él tiene derecho de venir a la escuela, como todos los niños. Si la directora impide que el niño venga a la escuela, la directora es la que nos maltrata a veces para hablar. Ahora cambiamos de tema porque comenzó el juicio oral correspondiente a la causa que investiga torturas en el batallón de infantería de San José durante la dictadura. Los militares retirados Rubens Francia y Francisco Macaluso pueden ser condenados por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves. El juicio investiga la detención en el año 1975 de 21 miembros de la Unión de Juventudes Comunistas que fueron trasladados al batallón de infantería número 6, privados de libertad durante 5 años y torturados. En el caso de las mujeres también fueron víctimas de abuso sexual. Exactamente podremos tener los testimonios de muchas de las personas que pasaron por el batallón y que fueron víctimas de las torturas, del secuestro y todo lo que sabemos que pasó a lo largo y ancho del país, también pasó en San José. Las edades de los compañeros eran de 18 y 24 años. Lo que estaban haciendo era pintando y repartiendo volantes. Esa fue su delito, digamos. Estuvieron presos en el batallón, sin condena, sin justicia obviamente, y siendo sometidos a tratos crueles, torturas en realidad, todos ellos, y bueno, sin ninguna forma de defensa, porque la justicia militar no era justicia. Por lo tanto, hoy estas personas van a asumir un juicio en el que tienen todas las garantías que no tuvieron sus compañeros. Está terminando la mesa política de Cabildo Abierto. Allí está nuestro compañero Diego Martini. A ver cuáles son las novedades. Diego, ¿continúa Cabildo Abierto en la coalición o se va? Así es, ahí está reunida la mesa política de Cabildo Abierto, ya preparada para dar una conferencia de prensa con un mensaje que va a leer el líder de Cabildo Abierto, Guido Manín Ríos, quien tiene a su izquierda a la ex ministra del Ministerio de Vivienda. Se espera entonces el anuncio de Cabildo Abierto respecto a si continúa o no en la coalición. Comienza a hablar el senador Guido Manín Ríos. Voy a leer la declaración de la mesa política de Cabildo Abierto de la reunión del día de hoy. La mesa política de Cabildo Abierto se ha reunido en forma extraordinaria, preocupada ante la poca atención a los graves problemas de la gente, como el endeudamiento de las familias, el crecimiento de la delincuencia, la escasez de agua potable, los vinculados al trabajo y a la escalada de precios. Todo ello en el marco de serias dificultades de funcionamiento de la coalición de gobierno, que advertimos desde mucho tiempo atrás, pero que se han agudizado en las últimas semanas. Dificultades que están muy lejos de las inquietudes de la población. A Cabildo Abierto
le concierne esencialmente la responsabilidad asumida ante sus 270.000 votantes, a quienes instó a votar por una fórmula presidencial respaldada por un compromiso por el país que resultó victoriosa gracias a ese aporte decisivo. El combate a la pandemia mostró que unidos y trabajando juntos, el país sale adelante incluso de los peores escenarios. En esos primeros años de gobierno, los partidos de la coalición, sin dejar de expresar nuestras diferencias y matices, logramos encaminar las medidas necesarias para una gestión muy valorada de la emergencia sanitaria y una serie de políticas contenidas en la LUC que la ciudadanía refrendó en las urnas en 2022. La pospandemia nos presentó nuevos desafíos, pero sobre todo el deber de retomar las otras emergencias que se venían arrastrando desde las administraciones anteriores, como la inseguridad, los problemas de ingresos al hogar, la falta de trabajo, el flagelo de las drogas, los malos resultados de la enseñanza y el crecimiento de los asentamientos. Las iniciativas de Cabildo Abierto, que tienden a velar por el interés general y no por el de algunos grupos económicos, son las que han despertado la mayor violencia en ciertos sectores, que no se han guardado ningún calificativo contra esta colectividad, en contradicción con las más elementales reglas que deben respetarse en una sociedad política. Así sucedió durante la discusión del proyecto de ley para impedir que se foresten las mejores tierras del país, aprobado por el Parlamento y vetado por el Poder Ejecutivo. Sucedió también con las propuestas dirigidas a mejorar el cálculo jubilatorio y de priorizar que las AFAPs inviertan en nuestro país en lugar de especular en el extranjero. Y sucede ahora con el proyecto presentado sobre la reestructura de las deudas de las personas físicas, que causa malestar en filas de la oposición y del gobierno. Cabildo Abierto no va a dar ni un paso atrás en la búsqueda de soluciones a los problemas reales de los uruguayos, en pos de hacer un mayor esfuerzo para responder a esas obligaciones con el pueblo, actuando con serenidad y responsabilidad. La mesa política expresa por unanimidad, excepto en el punto 7. Primero, su total respaldo a lo actuado por la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, y reconoce expresamente la labor cumplida en los 3 años al frente de un ministerio tan importante para tantas personas. Reitera que el pedido de renuncia solicitada por el presidente a la ministra fue injustificado y desacertado, basado en información incompleta y errónea. Segundo, considera que esta actitud fue permeada por un ánimo revanchista contra Cabildo Abierto y no guarda relación alguna con la pasividad mostrada ante casos graves ocurridos en el último año en altas esferas del gobierno o que involucran a jerarcas de otros partidos de la coalición. Tercero, Cabildo Abierto ha realizado innumerables aportes a la coalición, impulsando temas, presentando proyectos, sugiriendo mejoras a los presentados por otros partidos y por el Poder Ejecutivo. Para citar los casos más claros: ley de urgente consideración, presupuesto quinquenal, rendiciones de cuentas, reforma de jubilaciones y pensiones. Además de lograr
que se legisle sobre tenencia compartida, personería jurídica de los sindicatos, reducción del IRPF y del IAS, internación de personas con adicciones. Cuarto, en pos de la construcción y permanencia de la coalición, de no ser hostil con los partidos socios ni el Poder Ejecutivo, nuestro partido dio su voto de confianza a las autoridades en las más diversas circunstancias. Lo hizo tanto en materia de leyes como adjudicaciones, interpelaciones o llamados a salvo. Cabildo Abierto ha dado muestras sobradas de lealtad institucional y lealtad con los socios, cosa que no fue lo suficientemente valorada ni por esos socios ni por el presidente, ni siente que haya habido plena reciprocidad en esa confianza. Quinto, los acontecimientos de los últimos meses muestran que a la coalición le ha faltado lo que se llama affectio societatis. El modelo presidencialista y personalista de funcionamiento lleva necesariamente a desencuentros. Todas las coaliciones habidas en este país, especialmente las presididas por Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti y Jorge Valle, se caracterizaron por la toma colectiva de las grandes decisiones, así como el respeto a todos los socios y a las posiciones de cada uno. Sexto, Cabildo Abierto ha manifestado desde su creación su apego al ideario artiguista, hoy más vigente que nunca, que descansa en dos pilares fundamentales: la defensa de los más frágiles de la sociedad y el respeto a la soberanía particular de los pueblos. Los objetivos de cualquier gobierno deben ser, entonces, sacar a los más débiles de su estado de fragilidad con políticas efectivas y evitar que nos gobiernen desde afuera sin atender las presiones de los grupos poderosos. Séptimo, en consecuencia, considerando que el país y su gente para Cabildo Abierto son lo primero en un nuevo esfuerzo por sostener el compromiso por el país firmado el 5 de noviembre de 2019, la mesa política ha decidido, por mayoría, continuar formando parte de la coalición hoy en el gobierno. Solicita a la vez al presidente de la República los máximos esfuerzos para consolidar una coalición con prácticas verdaderamente republicanas. Octavo, sin perjuicio de ello, hará un seguimiento detenido del estado de la seguridad pública e impulsará las medidas urgentes que deben adoptarse para combatir el flagelo de la delincuencia y el narcotráfico. Noveno, finalmente, Cabildo Abierto se ha dado plazo a sí mismo, no un ultimátum, plazo a sí mismo, hasta el fin del presente mes para buscar una solución legislativa urgente para los deudores irrecuperables y las personas incluidas en el clearing. Esta fecha responde a dos motivos. La gente no puede esperar y si no se alcanza el acuerdo parlamentario, tendremos que avanzar por el camino de la recolección de firmas para un plebiscito constitucional. De ahí el plazo que nos hemos impuesto. Y por allí van a ir nuestros esfuerzos en los próximos días. Muchas gracias. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y hablamos de temas electorales. Primero en Paraguay, donde el candidato que resultó segundo en las elecciones del domingo 30 de abril, Efraín Alegre, de la Concertación Nacional, pidió a través de una carta al Tribunal Electoral que se revisen los votos que se emitieron ese día, algo que no está previsto en la Constitución porque entiende que hubo irregularidades. Más o menos en la misma sintonía que Paraguayo Cubas, el que resultó tercero, que fue detenido el viernes y que está con prisión preventiva precisamente por las protestas que se generaron una vez culminados los comicios. Se sabe que las leyes electorales paraguayas no permiten ese recuento, si bien los observadores internacionales dicen que no les consta que hayan existido irregularidades, igual pide cierta buena voluntad para que se tengan en cuenta los reclamos de quienes no resultaron ganadores. El ex candidato presidencial opositor Efraín Alegre, segundo en las elecciones del pasado domingo, presentó este lunes una solicitud formal al Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay para que realice un recuento de los votos de los comicios generales del 30 de abril, procedimiento que el organismo ha señalado no está previsto en la ley. Alegre acudió hasta la sede del tribunal en Asunción, que permanece fuertemente custodiada ante la presencia de simpatizantes del ex aspirante independiente paraguayo Cubas, detenido de forma preventiva desde el pasado viernes a raíz de las movilizaciones en rechazo a los resultados electorales. El líder del Partido Liberal Radical Auténtico dijo que esperarán hasta mañana para que las autoridades electorales se pronuncien sobre su pedido de abrir el sobre 4 de los 8 usados para resguardar el material empleado en cada elección, que contiene los boletines de voto, es decir, los válidos en blanco, nulos y los sobrantes, y contratar una auditoría internacional independiente del software del sistema informático utilizado para las elecciones, según el oficio presentado. El sábado un juez ordenó la prisión preventiva de Payo Cubas, que terminó en tercer lugar y se declara antisistema, quien ha criticado los resultados y denunciado un presunto fraude, desatando movilizaciones de sus seguidores, algunas de las cuales derivaron en disturbios. Sí, simplemente para repasar rapidito el pronóstico del tiempo a 72 horas hacia adelante de Inumet. Sí, no va a llover, no va a lo llover. Que ya te puedo decir, Martín, en los próximos 3 días. Mañana martes 9 de mayo, mínima 11 grados, máxima 17. Esto en capital y área metropolitana. Miércoles 10 de mayo, similar, no se esperan lluvias, mínima 10 grados, máxima 18. Y el jueves 11 de mayo, igual pronóstico que el miércoles, 10 grados de mínima, 18 de máxima, algo nuboso. Hoy es día, como siempre, de lado B, pegadito a este noticiero, y luego de la letra chica con contenidos vinculados a lo que recién se supo, ¿no? Esta decisión de permanecer de Cabildo Abierto en la coalición. Así que los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad y nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien.